Compis, vamos a empezar esta novia. Tengo mucha prisa porque se quiere casar rápido y tengo que tenerla vestida rápidamente. No tengo tiempo de sacar los patrones, después escanearlos y explicaros cómo os los voy a pasar. Pero ya sabéis que me gustan las cosas fáciles y sencillas. Os los voy a dejar de forma que lo entendáis perfectamente de qué forma se van a ir uniendo, porque todo no cabe en un folio. Yo os iré poniendo, por ejemplo, A con A, o 1 con 1, o 2 con 2, para que vosotros vayáis uniendo y lo hagáis perfectamente y no tengáis ningún problema. Es un vestido con cola y es un vestido largo, y los folios no dan el tamaño para hacerlo. Y si lo hubiese hecho con el papel que tengo para hacer los patrones, para sacar los patrones, no cabe debajo del foco de la cámara, por lo tanto vamos a moldarnos un poco a lo que hay. Os voy a explicar lo más fácil y lo más claro que pueda cómo ubicar los patrones en el tejido. Una vez que estén ubicados, el resto es coser rápido, como siempre, y sin ningún problema. Mirad, esta es la parte del delantero. Ya os digo, os lo voy a dejar todo bien explicado, ¿vale? Esta es la parte central de la falda. Esto es un costado y este es otro costado. Así os lo voy a dejar tal cual escrito en el patrón. Aquí tenemos la parte de la cola. Tenemos una parte que es el alto de la falda, que vamos a llamarle, por ejemplo, pierna, o vamos a poner las dos, o alto de falda. Y esto va doble a la tela, al doblez de la tela. Ya veis, es un tamaño bastante más grande que lo que estamos acostumbrados a hacer. Y esta parte de aquí también tiene que ir doble, y es la parte central de la cola. Para que nos vayamos entendiendo, mirad, esta parte iría así, colocada de esta forma: la cintura de nuestra pequeña, la piernecilla, la parte del delantero y la parte de la cola. Más o menos creo que así lo veréis mejor. Por lo tanto, voy a quitar este trozo que me está mareando aquí. Por lo tanto, alto de falda o la pierna, la cintura y la parte central de la cola, que también va doble. Vamos a poner central de la cola y doblez de la tela. Yo he decidido hacer un vestido con un falso velo. Mirad, cuando vamos a comprar el velo para novias, aparte de que es muy caro, porque es un velo especial y es espectacular, sobre todo hablo del velo bordado, tiene unas medidas, son muy grandes, es para tapar completamente el cuerpo de una novia. Y también si lo cogemos con bordados, tienen unas terminaciones, imaginaos algo así. Va todo bordado, pero al tamaño de una persona, ¿vale? Vamos a hacer una muñeca. No podemos pretender encontrar un tejido que se adapte a este bordado tan pequeñito que necesitamos para la muñeca, pero que al mismo tiempo es tan sumamente grande que de verdad se va a perder la muñeca en él. Entonces yo he decidido hacer un falso velo. La diferencia, si no queréis hacer el falso velo y queréis hacer una cola tradicional y después ponerle flores, puntillas, volantes, lo que queráis, es algo muy sencillo. Os voy a dejar las dos opciones. Yo le he quitado esta parte de aquí para hacerle el falso vuelo. Os voy a dejar
ya os digo, todo bien marcado, y esta parte le voy a dejar aparte, valga la redundancia, de este patrón. Por si acaso queréis hacerlo sin nada, solo tenéis que unirlo una cinta de celo, y una vez que lo tengáis solo tenéis que volver a marcar. Yo os digo, yo en mi caso la idea es hacerle el falso velo, por eso le he hecho un dibujo que me ha ayudado de esta bobina, de este carrete de hilo, y he ido poniendo el carrete y he ido haciéndole redondelos. Eso es lo máximo que tiene, ¿veis? He ido colocando mi carrete y he ido jugando donde a mí me ha parecido, le he ido poniendo este dibujo, haciendo esta onda. Las dos opciones son válidas, y la parte que os estaba comentando, mi idea es ahora colocarle aquí este velo de forma que parezca una continuación, como si fuese todo un velo, pero no lo va a ser, va a ser simplemente, ya os digo, algo falso, porque es de un tamaño pequeñito. Este bordadito es un tamaño pequeño y le sirve perfectamente para esta altura de la muñeca. Simplemente por eso podéis ponerle una puntilla si no encontráis este tipo de velo. Yo este tipo de encaje o de velo, guipur, pasamanería, no sé cómo se llama más, no sé, tienen bastantes nombres. Yo lo he comprado en un bazar, en un chino, pero vosotras buscarlo en mercería, no sé, a lo mejor por Amazon, AliExpress también lo encontráis. Me gusta porque ya os digo que tiene este poquito de velo. Si no, pues con una cinta, con un encaje normal también os sirve, y si no, lo que os digo, una puntilla alrededor, que queda súper bonito y queda igual de espectacular. Por lo tanto, ya tenemos todas las piezas, y ahora os voy a comentar la parte del delantero. Mirad, yo he sacado este patrón, me parece que va a quedar muy gracioso, porque le vamos a colocar en la parte del pecho, le vamos a poner un encaje para que no sea el tejido tan transparente, que tenga algo, un poco de dibujo. Y ahora entre la espalda y el delantero le voy a colocar, mirad, tengo un montón de cositas de estas así con brillantitos y demás, que eso también lo compro en los bazares. Mirad, son piezas de resina, pero que tienen varias formas, varios tamaños, unas con más brillos, otras con menos. Son súper bonitas, a mí me encantan, y de estos siempre suelo tener. Entonces tenía esta tira que es tan bonita, que es un poquito brillante, y se la quiero poner a modo de tirante en el hombrito, porque ya os digo que es un vestido muy pequeño. Entonces, en vez de hacerle la parte del hombro, que nos va a dar un montón de problemas para dar la vuelta, he decidido cortarlo y ayudarme con esto. Si no tenéis este tipo de bolitas, que también es del bazar, igual que todas estas, podéis ponerle un trocito de picunela, un trocito de lazo de raso, un trocito de cola de ratón, lo que tengáis, cualquier cosilla que os guste, se lo ponéis. Y bueno, pues ya está. Con todo esto vamos a empezar a cortar los patrones, y yo espero que os haya quedado claro la explicación que os he dado. Mirad, yo voy a utilizar popelín, un popelín en blanco. Bueno, compis, vamos a cortar todas estas piezas. Mirad, vamos a poner la parte del tejido derecho con derecho y el revés mirando hacia nosotras, y vamos a ponerlo bien estiradito, y vamos a empezar a marcar este patrón. Os recuerdo, este es el alto de la pierna, el doble de la tela, la cintura y la parte de la cola. Todo va con doble tejido, el doble de la tela, que se llama, para que no tengamos ninguna costura en todo el vestido. Es algo de verdad espectacular. A mí me encanta hacer este tipo de proyectos, porque además tiene unas terminaciones y unos acabados impresionantes. Mirad, esta es la parte, no perdamos de vista la pierna y la cola, ¿vale? Damos la vuelta de esta forma y tenemos nuestra pierna y la mitad de la cola. Vamos a poner justo a ras de la tela, en el doble de la tela, y vamos a marcar todo el contorno de la falda.
marcamos la cintura y damos aquí una marca en la altura de la cola. Creo que lo estáis viendo bien. Vale, damos la vuelta al patrón y lo vamos a poner exactamente igual. Vamos a hacer coincidir las marcas, marca con marca, y seguimos con la tela doble en esta posición. Aquí tenemos el doble de la tela, ¿vale? Una vez que lo tenemos ya colocadito, lo que nos queda es volver a marcar. Vamos a hacer aquí la marca de nuestra cintura y aquí vamos a marcar la falda. La parte de la cintura yo se la he hecho para darle vuelo. Si no queréis vuelo y queréis que caiga como una especie de campana, le hacéis la cintura más pequeñita, más a la medida de la muñeca. Yo la he dejado larga a propósito. Bien, vamos a poner unos alfileres. Mirad, esta es la parte de la cola del vestido. Y ahora vamos a hacer la otra parte. Para ayudarnos, yo voy a poner aquí, justo donde tengo esta marca, un par de alfileres para poder verlo por la parte del otro lado. Con este patrón vamos a hacer la otra parte. Vamos a darle la vuelta. Y aquí nos quedaría el patrón de esta forma. ¿Veis? Sería cintura, que la voy a marcar ya, que estamos aquí. Vamos a marcar aquí la cintura, el centro, y voy a marcar la otra cintura. Pero no me sirve este patrón porque la parte de delante no lleva cola, es mucho más cortita. ¿Qué necesito? Este patrón. Lo vamos a poner en esta posición. Yo ya tengo aquí la medida del largo de la muñeca, le he dado 20 centímetros, pero bueno, si vosotras necesitáis más, es tan fácil como darle los 20 centímetros, igual que si fuese una capa. Si alguna estáis interesadas en saber cómo sacar este patrón para novia o para un vestidito de comunión de muñecas, pero que también adaptándolo lo podéis hacer para vuestras princesas, me lo dejáis en comentarios y os preparo un vídeo, porque ya os digo que es súper fácil hacer este tipo de ropitas. Es muy fácil. Bueno, pues aquí me parece que aquí es donde me vengo. Aquí. ¿Veis? Voy marcando todo el contorno y ya tendría la falda del delantero y la parte de la cola. Ahora vamos a recortar y aquí tenéis que tener mucho cuidado porque aquí podéis hacer un desastre. Mirad, vamos a ir por paso. Vamos a cortar primero, para curarnos en salud, la parte más larga, y yo lo que voy a hacer va a ser directamente recortar. Mirad, vamos a dejar un margen de costura y yo no me voy a hacer las esquinas ahora, los redondelitos, las ondas, no las voy a hacer ahora. Lo voy a intentar cortar así, porque me va a resultar más fácil colocarle la blonda o el encaje o el velo o lo que sea, lo que le tengamos que colocar. Vamos dejándole margen de costura. Vamos a quitar los alfileres, que podamos hacerlo bien, y vamos a abrir el tejido.
Bien, pues este sería nuestro vestido. Vamos a cortar aquí un trocito y vamos a recortar dejando margen de costura. A veces cuando se corta la capa, sobre todo cuando es para muñequitas que son tan pequeñas, pueden quedar haciendo pico en las uniones, pero eso se le tiene que quitar y ponerlo en redondo. Ahora os voy a decir cómo hacerlo. ¿Veis? En este caso los laterales están redondos, pero la parte de arriba y abajo no. Entonces cogemos desde aquí y venimos aquí, nada más. Solo es, ¿veis?, darle este pequeño redondez, porque a veces nos cuesta. Mirad, esta es la cola del vestido y la faldita. Así es como va a quedar. ¿Veis? Queda muy mono, la verdad es que es una monada. Ahora vamos a cortar la parte del cuerpo. Pues mirad, se me ha ocurrido que vamos a hacer una rectificación de los patrones y así todas lo vamos a aprender. Mirad, una vez que ya tengo el cuerpo de esta novia, tengo la parte del delantero y dos costados. Voy a hacer una sola pieza, veréis. Voy a marcar mi nuevo patrón. Estos son mis ideas que se me ocurren sobre la marcha y que, bueno, pues ahora mirad, lo voy a compartir así, tal cual ha salido, tal cual lo voy a compartir. Mirad, vamos a colocar de forma que la sisa nos coincida, ¿vale? Yo lo había puesto para que nos quedase un poquito más abajo, pero lo vamos a hacer así, va a ser mucho más fácil y más rápido, más divertido. Voy a marcar la siguiente sisa y voy a marcar la espalda. Ahora el largo ya lo colocaré después y voy a hacer igual aquí en este lado, dándole la vuelta al patrón. Tenemos que hacer como con los piececillos, un derecho, un izquierdo. Y ahora voy a rectificarlo de largo. ¿Veis? De esta forma me va a quedar el patrón. Ahora voy a cortarlo. Por eso muchas veces cuando me decís, enséñanos a sacar patrones, ¿cómo se saca? Es que yo los voy haciendo y los voy rectificando sobre la marcha. Pues no tengo una idea, empiezo por un sitio y ya sabéis que yo voy cambiando de idea según voy avanzando. Yo tenía sacado el patrón con una idea, pues ahora cambio de opinión y lo rectifico. Por eso es bueno que aprendamos a hacer todas las cosillas para que podamos hacer los diseños que más nos guste, que más nos apetezca, pues que en ese momento más se amolden al estilo o a lo que estemos haciendo. ¿Veis? Vamos recortando y en un momento tendremos el nuevo patrón listo para coser y muchísimo más fácil y menos enrevesado, menos costura y menos de todo. Bien, voy a guardar el original y vamos a coger el que no lo es. Vamos a tomarnos aquí la referencia del revés, que es este, y aquí vamos a marcar dos cuerpos porque lo vamos a hacer que nos queden embutidas las costuras y también le vamos a añadir el trocito de puntilla que yo tenía preparada. Mirad, vamos a cortar por ejemplo aquí y ahora me voy a coger la puntilla que está un trocito de esta puntilla. Voy a abrir este sándwich, voy a meter la puntilla aquí al medio, voy a cerrar con ella en el centro
Y ahora ya marco mi patrón. Y de una sola vez salimos de máquina. ¿Veis? Vamos a hacer todo el contorno y solamente vamos a dejar abierta la parte de la cintura. Las sisas y el escote lo vamos a coser todo. Por eso os decía que era mejor en este plan B utilizar esos tirantes extras, porque es una pieza muy pequeña y para entrar por un tirante que no llega ni a 4 milímetros tenemos que pasar todo el resto de tejido, y entonces eso ya digamos que para qué nos vamos a complicar si va a quedar igual de bonito. ¿Veis? Así voy a cortar. Voy a sujetar con un alfiler y voy a darle aquí el largo que me pide. Bien, pues veis, en un momento hemos modificado el patrón y en un momento lo vamos a tener cosido. Voy a la máquina de coser y voy a coser desde aquí, daré toda la vuelta y finalizaré cosiendo el exceso del margen de costura, para que luego cuando lo vaya a colocar en el vestido me quede perfecto. ¿Veis? Así. Voy a la máquina a coser esto y también vamos a avanzar la faldita, porque es que os digo, es que es muy fácil. Este vestido es súper sencillo.